Muy buenas tardes. Damos inicio al seminario de esta tarde-noche, Diseño de estructuras metálicas con CIP3D. Vamos a estar abordando una gran cantidad de contenido teórico. El día de hoy vamos a estar haciendo alguna demostración del software con respecto a las comprobaciones que nos ayuda a obtener de una manera fácil y rápida. Y nuevamente recalco y agradezco la coordinación en conjunto con el Colegio de Ingenieros del Perú, Región San Martín, sede Moyobamba. A través de ellos hemos hecho este evento y recordarles que si son profesionales colegiados y habilitados por este colegio, van a poder hacer una solicitud de una licencia de 30 días de duración del programa, que va a estar acompañada de un servicio de asistencia técnico y también guía en el manejo y uso del software. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con este seminario y vamos a estar hablando de las características y comportamiento del acero estructural. Generalmente, cuando hablamos de estructuras metálicas, hablamos de una estructura que va a estar dentro de unos rangos de mucha resistencia. El acero estructural tiene una serie de propiedades que permiten hacer el diseño de estructuras con secciones transversales más pequeñas, lo que evidentemente supone cierta armonía con diseños arquitectónicos, puesto que son elementos eh, que son más maleables, por así decirlo, y tienen un comportamiento elástico bastante bueno. Además, vamos a estar conversando sobre las filosofías de diseño y los estados límites de servicio, la estabilidad global y local que suelen tener las estructuras, cómo se conectan estas estructuras al final a través de diseño de conexiones. Las estructuras metálicas no es como en el concreto, que se hace un vaciado monolítico. La estructura metálica se iza, se hace un levantamiento, se hace un ensamblaje de esta estructura, y este ensamblaje se puede hacer bajo uniones soldadas o atornilladas. Hay unas diferencias y vamos a estar hablando de las conexiones precalificadas a momento, que son unas conexiones que da unas disposiciones regulatorias, el ISC, que es el referente internacional que se tiene en todo el continente americano para el diseño de estas estructuras y cómo se hace la transmisión de momentos, ¿no? Vamos a hablar también de los principios de cargas ambientales que se deben considerar para el diseño de estas estructuras, y vamos a estar hablando de la integración también a un flujo colaborativo. El acero, como elemento estructural, como material de construcción, tiene una gran cantidad de ventajas, entre ellos la alta resistencia. Al ser un material que se hace monolíticamente, es mucho más uniforme, presenta un nivel de elasticidad y durabilidad elevados, es dúctil, tiene una mayor capacidad de deformarse ante las cargas sísmicas, ante las cargas de vibración, ante las cargas de viento, lo que beneficia al comportamiento de la estructura finalmente. Cuando se diseña con estructuras metálicas, no se busca la rigidez, sino que se busca la ductilidad, y es bastante eficiente para hacer ampliaciones de estructuras existentes. Hablamos de que un edificio de concreto armado pueda tener un concepto de 5 niveles, un edificio de concreto armado de 5 niveles, y se quieren construir, por ejemplo, 1 o 2 niveles más. Esto suele hacerse con acero estructural debido a sus propiedades, ya que es un material mucho eh, más liviano que el concreto. Este peso que le quitas a la estructura en concreto lo ganas en resistencia, porque el acero también es bastante resistente y tiene estas particularidades que vamos a estar explicando el día de hoy. A continuación estamos viendo una imagen de un ejemplo de una fábrica de acero estructural. ¿Cuál es el proceso de fabricación de las barras de acero? En este caso, cuando hablamos de perfiles I o de perfiles laminados en caliente,
lo que se hace es que se tiene una especie de rodillos, como los que se están apreciando en esta sección, unos rodillos. Las barras, que son totalmente cuadradas, se presionan a esos rodillos y finalmente se tiene la, la sección I, que se acostumbra a visualizar en los perfiles laminados en caliente, ¿no? En las desventajas, porque finalmente no todo es ventaja, así como el concreto tiene pros y contras, el acero estructural también tiene sus pros y contras. Pues tenemos que como material estructural, las desventajas son la alta sensibilidad a la corrosión, que cabe destacar que las estructuras de concreto armado no es que no sean propensas a la corrosión. Las estructuras de concreto armado también sufren corrosión en el acero de refuerzo, en las varillas de acero de refuerzo. El concreto finalmente forma como una especie de capa protectora que dependiendo del nivel de recubrimiento tendrá una mayor protección o no al acero de refuerzo. ¿Ok? Pero las estructuras de concreto también se corroen. Se suele ver bastante en los muelles, ¿no? Que se ve el acero explotado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque por corrosión este acero de refuerzo del concreto también se expande y al expandirse se van perdiendo propiedades y por ende resistencia. Otra desventaja del acero estructural es el costo de la protección contra el fuego. Cuando hablamos también de incendios, las estructuras metálicas, por supuesto, son más susceptibles a los incendios y también hay susceptibilidad al pandeo o a la deformación propia de la estructura. Es por ello que se tienen unos estados límites. La norma AISC es bastante clara con respecto a la esbeltez de los elementos y cómo poder controlar estas susceptibilidades al pandeo. Finalmente, el acero, cuando no se hace un buen mantenimiento, es mucho más susceptible también a la fatiga, lo que ocasiona una fractura frágil. ¿Ok? Una fractura frágil en una estructura metálica o una diferencia que hay entre las fallas de concreto y las fallas de acero. Si hablamos, si dejamos de lado los temas, el tema técnico, el concreto, cuando empieza a fallar, digámoslo de una manera, nos avisa. Cuando hay una falla por compresión, vemos grietas horizontales, perdón, grietas verticales en una columna. Si vemos fallas por corte en el concreto armado, vemos grietas diagonales en las secciones. Pero cuando falla el acero estructural, lamentablemente llega a la parte de la fractura frágil y simplemente cede. No avisa el acero estructural, sino que simplemente ya cuando te das cuenta ya falló, por decirlo de esa manera, y es por eso importante realizar un análisis mucho más riguroso al momento de diseñar las estructuras, ¿no? Aquí estamos en un ejemplo claro de una estructura que está corroída. Fíjense cómo no se ve del todo íntegro, se ha caído toda la pintura, toma este color cobrizo la estructura y en niveles muy avanzados de corrosión, pues estos elementos simplemente no estuvieran unidos, estuvieran sueltos y eso supone también fallas en la estructura finalmente. Las características y el comportamiento del acero también va a variar dependiendo de la composición del acero. El acero como material o como lo conocemos dentro de la construcción ha tenido o ha sufrido evoluciones en el transcurrir del tiempo y antes era solo una composición de acero y carbón. Actualmente el acero estructural moderno puede contener una parte en acero, una parte en carbono, silicio, níquel, manganeso y cobre. Dependiendo de la zona o de la sección donde se vaya a ubicar el proyecto, puede que se haya hecho alguna consideración de que el acero estructural también contenga una parte de cobalto. Se ha determinado de que el cobalto es un mineral que ofrece una gran protección a la corrosión dentro del acero, pero este hace que el proceso de fabricación sea mucho más caro. Entonces, hay ciertos procesos
químicos que se les aplican como el galvanizado, donde se sumerge el acero estructural y se aplican unas descargas eléctricas que hacen que se equilibre y esto también haga que el acero sea menos propenso a la corrosión. Esto además de las pinturas anticorrosivas que se aplican y demás, ¿no? La composición finalmente del acero también va a influir directamente en las propiedades que facilitarán o complicarán la construcción del edificio. Entonces tenemos que tener en consideración la soldabilidad, la resistencia a la corrosión y la resistencia a las fracturas frágiles que las venimos mencionando, ¿no? El ISC 360, que es el código normativo finalmente con el cual debemos apoyarnos para el diseño de las estructuras, tiene un listado de diferentes materiales que se deben o que son los admitidos por la norma para que se haga el diseño de las estructuras. Entre ellos se tiene el acero A36, en la 572 hay diferentes grados de resistencia, ¿no? que tiene el el perfil y hay algunas otras limitaciones. Todo esto se detalla en la norma ISC 360 de la versión del 2022. El acero se comporta de dos maneras. Hay el comportamiento elástico versus el comportamiento plástico. Entonces, el comportamiento elástico es el que comprende las deformaciones reversibles y temporales, mientras que el comportamiento plástico implica deformaciones permanentes y no reversibles. Es en esta última donde llegamos entonces a las fracturas frágiles, mientras que en el comportamiento elástico, pues podríamos estar hablando de la capacidad que tiene el material para deformarse y volver a su estado natural. Si esta explicación la graficamos, pues vamos a encontrar que tenemos la deformación elástica, el límite elástico se llega a este punto y a partir de acá empezamos hablar de la deformación plástica. El cálculo o el análisis, si hablamos de los métodos de análisis, esta sección de acá es la que comprende análisis lineal y esta sección de acá es mucho más grande y las deformaciones plásticas son las que comprenden el análisis no lineal. ¿Ok? Entonces, este tipo de conceptos también es importante de mantener al momento de diseñar las estructuras metálicas, puesto que dependiendo del análisis que yo haga, si es un análisis lineal o no lineal, pues voy a tener que esperar un comportamiento X o Y de la estructura. El ISC supone primero que todo el diseño se hace dentro de los límites elásticos y es lo que vamos a estar abordando en el seminario de esta noche. Hay dos filosofías de diseño, las de los estados límites últimos y los estados límites de servicio, donde tenemos unos coeficientes de carga y reducción de resistencia según ISC. Esta es la fórmula que se emplea, donde la resistencia requerida utilizando las combinaciones de carga del RFD es la resistencia última y la resistencia nominal finalmente es la resistencia del perfil. Cuando nosotros diseñamos estructuras metálicas, solemos tener los valores de la resistencia nominal de los perfiles, también se puede calcular a través de ciertas fórmulas. Y el factor de reducción de resistencia suele utilizarse en un valor de 0,9 según ISC. Entonces, la resistencia requerida debe ser, perdón, sí, la resistencia requerida debe ser menor o igual a 0,9 la resistencia nominal del perfil. Si esta resistencia requerida está por encima de ese 0,9, pues debemos ir al siguiente perfil de la serie. Esa es otra de las ventajas, bueno, en el concreto también lo tenemos. Si hacemos un análisis estructural donde una viga, por decir algún ejemplo, de 30 por 50 no me está cumpliendo con los requerimientos de estados límites últimos, ¿qué hago? Busco una sección mayor, entonces en vez de proponer de 30 por 50 propongo 30 por 55
o 40 por 60, dependiendo también de las columnas que yo tenga. Lo mismo va a ocurrir acá en las estructuras metálicas. Hay series de perfiles. Podemos hablar, por ejemplo, de diferencias entre un IP 300 y un IP 360. Hay ciertas formas de conocer qué perfil conviene más o no al momento de hacer el diseño. Y finalmente, estos factores de resistencia para los diferentes estados límite se especifican en los capítulos D hasta acá de la norma ISC 360. Luego tenemos los estados de servicio, que vienen siendo los controles de desplazamientos. ¿Ok? Se controla que las deformaciones horizontales, las derivas y las verticales, sean las flechas, no excedan ciertos límites para evitar afectación en tabiques, acabados y funcionamiento general. En sistemas especiales a momento o sistemas especiales, Special Moment Frame, como se le conoce en inglés, la deriva suele limitarse a 0.004 a 0.005 H, es donde H es la altura de entrepiso. En CIP 3D podemos configurar los límites y revisar desplazamientos por combinaciones, analizando con detalle cada carga, sea de sísmica, sea viento, sea peso propio o diferentes casos que se vayan colocando. Luego también tenemos el criterio de vibraciones, que evalúa la frecuencia natural de la estructura y la aceleración inducida por las cargas dinámicas, como pueden ser personas caminando, la maquinaria, el viento, incluso el sismo. Hasta la fecha, CIP3D no hace un análisis dinámico de vibraciones de uso frecuente, pero se pueden evaluar las frecuencias naturales y de las estructuras mediante un análisis modal. Una de las novedades que va a tener CIP3D en la versión 2026 precisamente va a ser para realizar el análisis dinámico de las vibraciones en las estructuras. Para que lo vayan teniendo allí como dato, lo vamos a estar explicando más adelante cuando ya la función esté disponible. Otro de los criterios que se suele revisar en el diseño es el criterio de fisuración. Esto va sobre todo para las cimentaciones o los elementos de concreto y debe mantenerse controlada para precisamente proteger el acero de la corrosión. Es lo que les estaba comentando anteriormente sobre que las estructuras de concreto también están sometidas o sufren corrosión, pero no se observa tanto como en las estructuras metálicas. Podemos evaluar en TIPCAD y CIP3D los esfuerzos y diseñar las cimentaciones de forma que las tensiones de la tracción se mantengan dentro del rango admisible para evitar las fisuraciones excesivas. Ahora bien, ya con todo esto ya vamos teniendo una idea de que diseñar una estructura metálica no es decir, vamos a poner este perfil, ver cuánto aguanta y ya está. También es importante verificar la estabilidad global y local de la estructura, sobre todo de las barras. El pandeo de las barras se verifica de la manera del pandeo flexo-torsional, del pandeo local de almas y pandeo local de alas, que son las principales componentes de las estructuras metálicas. Es decir, vamos a ver un poco más adelante una gráfica donde lo vamos a comprender mejor. El pandeo flexo-torsional combina flexión y torsión simultáneamente y suele ocurrir principalmente en perfiles abiertos o perfiles, como también se les llama, perfiles de alma llena, como son los perfiles I o C. También pueden ser H, pueden ser U, y cuando su centro de cortante no coincide con el centro de gravedad. Es crítico el pandeo flexotorsional, sobre todo en vigas y columnas que no están arriostradas lateralmente. Las vigas es un poco más fácil hablar de su arriostre lateral, porque cuando hacemos el diseño de estructuras metálicas solemos colocar correas también en la estructura. ¿Ok? Entonces, las correas ayudan a el arriostre lateral de las vigas. En las columnas es un tanto más complejo, o no por decir complejo, sino que usualmente el arriostramiento lateral en las columnas no se considera. Se busca que la columna vaya a tener, por ejemplo, unos 3 metros de alto y que esa columna sea capaz de resistir eh, los esfuerzos sin necesidad de arriostres. ¿Por qué? Por los criterios de columna fuerte, viga débil, que también se deben mantener en el diseño de las estructuras metálicas. El pandeo local de las almas afecta exclusivamente al alma del perfil y se manifiesta como
ondulaciones locales antes del fallo global. Como les comento, o sea, la estructura metálica no avisa que va a fallar hasta que ya está fallando. Y es por eso que es importante considerar todas estas variables en el proceso de diseño. Y va a depender también del espesor y la altura del alma finalmente. Recuerden que, así como en el concreto, en el acero podemos utilizar una gran cantidad de perfiles y una gran variedad de secciones para nuestros diseños. Nosotros como diseñadores debemos contemplar todos estos factores antes de proponer uno u otro estilo de la estructura. El pandeo local de las alas es parecido al pandeo local del alma, pero se afectan son las alas del perfil. Es importante sobre todo cuando los perfiles son delgados o con alas muy anchas. Y se evita también controlando la relación ancho-espesor según las normas ISC 360. Ahí estamos hablando de la estabilidad local de las barras, ¿no? Pero cuando hablamos de estabilidad global de la estructura, tenemos que contemplar la estabilidad de pórticos. Tenemos dos sistemas principales, que uno de ellos es el Special Moment Frame o pórtico especial a momento, que precisamente son conexiones altamente dúctiles. Son conexiones bastante robustas que permiten la deformación de la estructura y son flexibles. El principal beneficio de un pórtico especial al momento con estas conexiones es que disipa la energía sísmica mucho mejor, pero requiere conexiones más sofisticadas y diseño detallado, como el que estamos comentando que se explica en el ISC. Luego tenemos los arriostramientos, que también es bastante común, y son miembros diagonales que absorben fuerzas laterales, es decir, sísmicas. Proponen una estructura mucho más rígida y a la vez económica. Aquí vemos cómo podemos visualizar un pórtico especial al momento. Esta sería más o menos la configuración de un pórtico SMF. Y aquí estamos viendo diferentes tipos de pórticos arriostrados, ya que los arriostramientos pueden ser concéntricos o excéntricos, dependiendo de las verificaciones que deba hacer el diseñador. Los arrastramientos concéntricos tienen un tipo de verificaciones que también se detalla en la norma y los excéntricos también tienen unas verificaciones específicas. Todo esto es parte del diseño de las estructuras metálicas en acero finalmente. Una de las partes más importantes y más sensibles en el diseño de las estructuras metálicas es las conexiones, ¿ok? Por el simple hecho de que si la conexión falla, toda la estructura puede fallar. Para ello, hay también herramientas actualmente que permiten hacer un análisis y diseño sofisticado de las mismas sin comprometer la seguridad de la estructura. El marco normativo para el diseño de estas conexiones también lo da el ISC, que es un instituto técnico sin fines de lucro, ya lo hemos venido mencionando con respecto al tipo de acero que se debe utilizar o qué material de construcción. Y también garantizan provisiones sísmicas, tenemos las provisiones de las conexiones, todo lo dividimos en diferentes normas del ISC. Está el 360, son las disposiciones mínimas para el diseño de estructuras. Tenemos el ISC 341, que es para las disposiciones sísmicas de los diseños, y tenemos el ISC 358, que es para las conexiones precalificadas a momento. ¿Ok? También tenemos el ISC 342 que nos da las provisiones para evaluación y ajustes de edificaciones existentes. Un punto importante es que todas estas normas se pueden conseguir de manera gratuita, de manera digital también, gratuita digital. La física sí la tienen de pago, pero la versión en PDF se tiene gratuita desde el mismo portal del ISC y se puede interpretar las normas, están en inglés y gratuita, que es lo más importante. Hay diferentes tipos de conexiones precalificadas a momento. Tenemos conexiones a momento de sección de viga reducida. Tenemos del tipo endplate sin rigidizar y rigidizadas. Tenemos tipo bracket y tenemos diferentes tipos de perfiles, ¿no? Para series W y series H.
También tenemos conexiones de placas y alas atornilladas. Este es un tipo de conexión bastante utilizado también. Y luego tenemos conexiones soldadas sin reforzamientos en las alas y las almas soldadas, ¿no? Cada una de ellas está totalmente detallada en la misma norma ISC y nos da los valores máximos y mínimos que se deben cumplir para las previsiones que dan las normas. Las conexiones en plate son las que más se realizan en el diseño de estructuras y consta de colocar una placa de acero soldada a la viga y atornillado a las alas de la columna. El comportamiento puede controlarse en diferentes estados límites, incluyendo la resistencia a flexión de la sección de la viga. Aquí estamos viendo entonces, hablando de las rotaciones de las conexiones, ¿no? Cómo pueden ser precalificadas y cómo deben considerarse. En un sistema ordinario a momento, o sería ordinary moment frame, estamos hablando de sistemas menos dúctiles. Tenemos los sistemas intermedios de ductilidad moderada y tenemos los sistemas SMF como los más dúctiles, ¿no? A mayor rotación de la conexión, mayor momento también resisten estas conexiones. Luego tenemos la tabla, en este caso, fíjense que todas las conexiones tienen una tabla que nos dicen cuáles son los parámetros máximos y mínimos, tanto en pulgadas como en milímetros, para el diseño de estas conexiones. Finalmente, tenemos que, por ejemplo, una conexión en plate, donde tenemos toda una serie de descripciones. Acá en la presentación les comparto la traducción de la misma, ¿no? Ahí estamos viendo también cómo debemos considerar los parámetros máximos y mínimos de los rigidizadores del alma en la viga que se está conectando. Entonces, aquí tenemos el resumen de todos los pernos y cómo deben considerarse las separaciones. Aquí estamos viendo imágenes sobre los análisis que se hacen de las conexiones en diferentes estados. Aquí estamos viendo una conexión precalificada y aquí estamos viendo una conexión hecha por un usuario. Los principios de las cargas ambientales que podemos revisar en CIPE 3D y también para el diseño de estructuras metálicas son la E020 y 30, cargas de viento y cargas sísmicas. El artículo 12.1 de la norma E020 nos dice que las estructuras, los elementos de cierre y los componentes de todas las edificaciones expuestas a la acción del viento serán diseñados para resistir las cargas, presiones y o succiones exteriores e interiores debidas al viento, suponiendo que éste actúe en las dos direcciones, horizontales, perpendiculares y entre sí. La estructura va a estar sometida a todos estos elementos, ¿no? Y deben considerarse. En la E030 hablamos de filosofía de diseño sismo resistente, donde lo que se busca es evitar la pérdida de vidas humanas, se asegura la continuidad de los servicios básicos y se minimizan los daños a las propiedades. Las estructuras no deben colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podrían presentar daños importantes. Es lo que solemos ver en estructuras que prácticamente están totalmente volcadas, ¿no? Pero han resistido lo suficiente para que no hayan pérdidas humanas, ¿no? La estructura debe soportar los movimientos del suelo, considerados como moderados para el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de los límites aceptables. Y finalmente, otro de los principios de las cargas de diseño sísmico es que para las edificaciones esenciales se deben tener consideraciones especiales, orientadas a lograr que permanezcan en condiciones de servicio luego de un sismo severo. Aquí estamos viendo que CIPE 3D y los programas de CIPE contemplan el mapa eólico del Perú y contemplan el mapa sísmico para tenerlo como referencia al momento de hacer el análisis de estas estructuras. Para la integración BIM y el flujo colaborativo se tiene una institución muy importante que es el Building Smart y tenemos también el BIM Server Center. El Building Smart es una asociación sin fines de lucro que da todas las disposiciones para la implementación de la metodología BIM.
mientras que el BIM Server Center es la plataforma dispuesta por CIPE para la implementación de esta metodología. Finalmente, lo que se busca es tener un modelo colaborativo, una sincronización entre las diferentes especialidades y generar también cierta incorporación de información técnica, ¿no? Todo esto se aloja en una nube que puede ser BIM Server Center, ¿ok? Una vez que hemos visto todo esto o toda la parte teórica, vamos a ver ahora cómo es el caso de práctica en CIP 3D, donde podemos hacer diferentes tipos de diseño. Si quisiéramos hablar de un software símil a CIP 3D, podríamos mencionar, por ejemplo, software como SAP 2000. ¿Ok? CIP también permite hacer un análisis y diseño de estructuras, definiendo nodos, definiendo barras, y podemos trabajar en diferentes plataformas, ¿no? Es decir, diferentes tipos de estructuras finalmente. Cuando hacemos un diseño, lo hemos utilizado en un seminario que hemos dictado hace poco y fíjense que tenemos una nave industrial bastante grande. Estamos hablando de una nave industrial de 2.400 metros cuadrados en planta. Y cuando hacemos la definición de la obra, el software nos permite seleccionar cuál es el acero que vamos a estar utilizando, si bien sea laminado o conformado. Podemos definir también nuestros propios aceros y definir el límite elástico, el límite de rotura, soldaduras y el RY. ¿Ok? Asimismo, podemos configurar los elementos de concreto y lo más importante es que el software también tiene la norma E030 dentro de sus configuraciones para realizar el análisis, ¿no? Una vez que aquí ya hemos avanzado, ya hemos hecho el modelo, ya hemos ingresado las cargas, ¿no? Las cargas pueden ingresarse como paños y podemos ver que hay diferentes hipótesis, ¿no? El peso propio, cargas variables y las diferentes combinaciones de viento, ¿ok? Fíjense en una dirección, en otra y paralelas entre sí, que es lo que dice la norma finalmente, ¿no? Cuando nosotros hacemos el cálculo de esta estructura, en CIP 3D podemos hacer una gran cantidad de comprobaciones. Lo más interesante de esto es que ya el software nos da rápidamente un análisis y por códigos de colores podemos ver su aprovechamiento de resistencia o el aprovechamiento de flecha. Esta es una estructura que, vuelvo y repito, ya hemos optimizado y entre la optimización podemos destacar que si estamos trabajando con un IP270 para las correas, pero si yo utilizara un IP240, ya me dice que no se puede utilizar este perfil porque no cumple con la esbeltez límite del perfil. Entonces, como no se cumple una comprobación, ya el software me está indicando que es lo mínimo con lo que yo podría trabajar. Esto sí, eso sí, viendo solamente los temas de resistencia y de flechas límites, ¿no? El pandeo lateral torsional, que es lo que estamos verificando. Y es que CIPE no solamente nos permite hacer esa comprobación rápida, sino que podemos además tener una comprobación de los estados límites últimos de esta manera, donde vemos la resistencia a tracción, en este caso es una viga, no está traccionada, sino que podemos ver el capítulo F, que es el capítulo de la norma que está orientado a los elementos en tracción, a flexión, perdón. Fíjense cómo me dice cuál es el criterio que se debe satisfacer, me da las cargas que están sometidas, la envolvente de la carga o la carga más desfavorable a esta estructura, y se ve la resistencia a flexión requerida y la resistencia de diseño a flexión. ¿Ok? Fíjense que estamos viendo el valor del factor de resistencia a flexión según la norma 0.9 y ya el programa lo hace de manera automática. Entonces, todo esto que está aquí, todas estas comprobaciones que generalmente se suelen hacer en una hoja de cálculo, ya sea de Excel o de MATLAB, ya el programa lo hace por nosotros. ¿Ok? El software nos ayuda a interpretar la información de una manera mucho más rápida y eficiente. Además, puedo hacer un análisis o un reporte detallado completo de la estructura. En este caso, de ese tramo de barra en cuestión, estamos viendo
las diferentes comprobaciones. El software ya me está dando una memoria de cálculo automática para todas las comprobaciones de norma de ese elemento en cuestión que he seleccionado. Esto es lo que les permite a los usuarios de CIPE optimizar diseño rápido. ¿Por qué? Porque si tenemos una versión anterior de esta nave industrial, podemos estar hablando de una nave industrial de 140 toneladas. Y a través de estas herramientas de edición, de prueba y error, donde estamos viendo en dónde están funcionando los elementos o cómo se están comportando, se ha logrado reducir a unas 120 toneladas esta nave industrial. ¿Ok? Información de interés o cómo yo puedo saber rápidamente cuántas toneladas tiene esta nave. Pues el software genera un reporte automático en base al modelo 3D. Es decir, yo acá tengo las normas consideradas, la configuración de sismo, la estructura, el cómputo, el resumen de cómputo y el cómputo de superficies. Si hago clic en aceptar, CIP 3D me va a dar una memoria detallada de todos los ítems que he seleccionado. En este caso, fíjense, las combinaciones de carga ya las hizo por mí el programa. El sismo, aquí están todos los parámetros de diseño que se han considerado, los diferentes nodos de la estructura, los diferentes barras con sus mediciones y finalmente el software también nos da un resumen de los listados. ¿Ok? Aquí tenemos un resumen de cómputo donde me los da por sección, donde me da sus longitudes, su volumen y finalmente su peso. Vamos a poner un caso práctico donde yo necesite, ¿ok? Cambiar las columnas principales de la nave industrial. Serían estas de acá y estas, ¿no? Por algún motivo, estas son HB 400, pero debo seleccionar una sección mayor, ¿ok? Vamos a suponer que me dicen que el HB 400 no está disponible, pero ya yo sé que el HB 360 no va a cumplir, por poner un ejemplo. O hagámoslo un poco más arriesgado, coloquemos un HB 360 y veamos si cumple. Volvemos a correr el cálculo de tensiones y deformaciones de la estructura. Tiene unas funciones que nos permiten obtener un dimensionamiento rápido u óptimo de los perfiles. Yo prefiero trabajar con la opción de que no los dimensione y que yo sea quien selecciona qué perfiles van a estar trabajando y hacemos la comprobación de las barras. El proceso de cálculo comienza y vamos a obtener los resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo va el software, vamos a ver qué resultados nos da finalmente en el diseño de esta nave y vamos a tomar algunas decisiones, ¿no? Fíjense que lo primero que yo hago es aplicar la comprobación rápida de los elementos y fíjense que igual las columnas siguen siendo óptimas, están a un 64% de su utilización, ¿no? Podría utilizar perfiles menores, podría utilizarlo, pero por sistema constructivo puede que un HB270 no lo pueda conectar con una IPE300. Entonces debo tener cuidado de esos factores al momento de diseñar una estructura metálica y es parte de lo que queremos enseñarle a ustedes en el seminario de esta noche. Ahora bien, ya sé que me cumple, puedo estar tranquilo por ese lado, pero vamos a ver los listados, ¿ok? Quiero ver de nuevo ahora cuánto pesa la estructura. Vamos a evitar que nos dé los datos de la obra. Ahora mismo solo nos interesa saber el resumen del cómputo, ¿ok? Y hacemos clic en aceptar. 120 toneladas pesaba la nave industrial cuando la hicimos por primera vez y cambiando esas vigas hemos logrado reducir a 118 toneladas, ¿ok? Fíjense cómo en unos cuantos clics ya he podido entonces reducir 2000 kilos de acero estructural, que si los presupuestamos, bueno, va a ser una buena cantidad de dinero que le estamos ahorrando a nuestro cliente, con unos cuantos clics. Entonces, el diseño de las estructuras metálicas con herramientas como las que estamos viendo el día de hoy es lo que nos garantiza seguridad y eficiencia. Pero para ello debemos saber
muy bien cuál es el comportamiento de la estructura. Principalmente acá es donde está la parte difícil de la estructura metálica, ¿no? Luego es el tema del ensamblaje de la estructura, el levantamiento que tiene sus complicaciones también. Pero en líneas generales, de esta manera es que se pueden obtener los diseños de una manera mucho más fácil, de una manera más eficiente con CIPE. No me queda más que recordarles que aquellos que participan en este seminario y que son profesionales colegiados y habilitados por el Colegio de Ingenieros del Perú, sede Región San Martín, sede Moyobamba, pueden, en coordinación con el colegio y con CIPE, hacer una solicitud de una licencia de 30 días del programa para que puedan realizar pruebas y les vamos a estar también asesorando en el manejo del software, ¿ok? Entonces, siempre me gusta darle fin a los seminarios con alguna ronda de preguntas, en el caso de que alguien quiera levantar la mano ahora mismo puede hacerlo. Yo le voy a pedir que habilite el micrófono para hacer alguna pregunta y espero poderla responder dentro de mi experiencia y mis conocimientos. Entonces, vamos a ver si alguien levanta la mano. Caso contrario, pues no me queda más que agradecer su tiempo, agradecer su participación y pedirles que estén atentos para próximos seminarios que vamos a estar dictando dentro del mes de junio y vamos a estar informándolo a través de nuestros diferentes medios. Luigi, buenas noches, ya vi que has levantado la mano. Bienvenido a este seminario. ¿Cómo estás? Buenas noches, me Buenas gustó noches, Luigi. su clase, pero tengo Gracias. una duda con respecto a otro programa que también usa la metodología BIM, que Ok. es Robot. Pero ¿qué Ujú. ventaja tiene CIPE con respecto a Robot? Ok, una de las ventajas que tiene CIPE con respecto a Robot es que CIPE ya te tiene las normas configuradas, las normas locales, ¿ok? CIPE te tiene la norma de 0.20, tiene la norma de 0.30 y te tiene la norma de 0.60. Esta nave industrial, por ejemplo, que tengo, todavía no le he desarrollado la cimentación, pero cuando lo haga, esa cimentación va a estar revisada con los criterios de la E060 para el diseño de estructuras de concreto, ¿ok? Este software, ahora mismo estoy definiendo una nave industrial, pero si yo hubiese hecho el diseño de un elemento, perdón, de una edificación donde le explico que estos no son barras de acero y ya, sino que son elementos tipo columna, elementos tipo viga, el software llega a hacer algunas comprobaciones adicionales de estos elementos y tiene también la capacidad de hacer un dimensionado automático de estos elementos. Honestamente desconozco si Robot tiene esta función de dimensionamiento automático, pero sí te comento que lo tiene ZIP. Otra de las ventajas que podríamos hablar de ZIP versus Robot es que ZIP tiene una biblioteca de uniones del programa, ¿ok? Una vez que yo genero esta biblioteca de uniones, fíjate, el programa me genera 96 tipos diferentes de unión, estas secciones que estamos viendo acá, y ahora que yo le digo al programa que haga un cálculo, puedo además pedirle que haga un dimensionamiento de uniones o soldadas o atornilladas. Puedo aceptar, aquí el proceso de cálculo va a demorar tal vez un poco más, pero ya voy a tener 96 uniones de todo este sistema de estructura metálica ya definidas. Lo que vamos a estar viendo en próximos seminarios es que con CIPE 3D, si yo conecto esto al BIM Server Center, el CIPE 3D permite enviar toda la información sobre las barras de acero de refuerzo y sobre los esfuerzos obtenidos en los nodos a nuestro programa de cálculo de conexiones CIPE Connect. ¿Esto a qué nos va a beneficiar? A que el software finalmente lo vamos a poder conectar y las conexiones de la estructura lo vamos a hacer en base a unos resultados de un análisis previo en otro software, donde el usuario no tiene que digitar los esfuerzos, que esto suele ser problema de luego de digitación, y que otra de las ventajas que tiene el software es que así como me generó la memoria de cálculo, también me puede generar
planos de la estructura 3D, ¿ok? Le puedo pedir planos de esas conexiones o de esas uniones que generó y lo voy a hacer en formato de WG, que luego voy a poder editar en el programa CAD de preferencia. Eso por no hablar de bueno, de las futuras funciones que va a estar trayendo CIP 3D también para el análisis y cálculo no lineal. Entonces, bueno, Luigi, agradezco muchísimo tu pregunta. No sé si hay algún otro participante que quiera hacer alguna consulta y bueno, también espero que haya quedado respondida de manera conforme. ¿Por qué CIP y no robo de estructural, por ejemplo? ¿Ok? Gracias. En caso de que más nadie levante la mano, como les digo, agradezco de nuevo toda su participación, que tengan una feliz noche y los espero en el próximo seminario. Hasta luego.